Cuando los niños chiquitos crecen separados de mamá y papá, tienden a tener más síntomas de depresión, peor relación con sus amigos y peor relación con los padres cuando están creciendo después. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se vio en un estudio hecho en China con 3.829 niños entre 4 y 15 años y los siguieron durante 8 años. Normalmente se hacía la división de cuando la separación era menor a 3 meses o mayor a 3 meses o no hubo ninguna separación. Lo que se vio fue un efecto interesante cuando la separación era antes de los 4 años de edad. Por ejemplo, en adolescentes que vivieron esta separación, cuando eran niños, tuvieron 13% más síntomas depresivos a los adolescentes que nunca tuvieron esta separación. También se vio que hubo una reducción de 1.5 en la confianza hacia papá y mamá y una reducción del 4% en la calidad hacia las amistades. ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! Estuve buscando en México si había algún estudio similar. No encontré, no había, pero de repente sí hay como muchos datos de por migración, por violencia. Entonces creo que podríamos intentar extrapolar un poquito los datos de este estudio al contexto mexicano, latinoamericano, porque todos conocemos que de repente hay muchos problemas al momento de que papá o mamá se queden en casa, ya sea por separaciones, divorcios, violencia, migración, como habla el estudio. Pero vamos, sí, hay que seguirlo checando. Regresando a lo que decía el artículo, el 22.5% de los niños en China vivía este tipo de separaciones y aproximadamente un 10% lo vivía por más de 3 meses. O sea, uno de cada 10 niños o niñas en China tenía la probabilidad de vivir este tipo de separaciones y por ende tener todos estos efectos psicológicos. Más depresión, más pedos con los amigos, menor apego a los papás, etcétera, etcétera. Em, Está cañón. Por ejemplo, se veía que la principal causa era la migración laboral, no es porque quisieran, simplemente es porque no tenían como el sustento suficiente, tenían que buscar chamba en otro lado. Los niños se quedaban al cuidado de los abuelos, que si bien los abuelos es buenísimo en la educación de los niños, no aportan el mismo soporte que los papás por la edad, por el desgaste cognitivo. También se vio que este patrón era típico en familias rurales, que normalmente los papás que tenían que hacer esto eran más jóvenes que los que no. O sea, otra vez dándonos a entender que era por motivos económicos. Dinero, dinero, el dinero, dinero. Aprende algo, dinero. También se vio que hubo un efecto mayor cuando la mamá tenía baja escolaridad. Otra de las cosas que se ha comentado en artículos es que cuando mamá o papá, en este caso la mamá, tenía menor escolaridad, como que era un efecto negativo hacia los niños por tener menos herramientas para tratar con ellos. Hablando de la estructura familiar, la mayoría estaban casados, o sea, no era una situación de que fue divorcio, simplemente fue una de que el macrocontexto obligaba a los papás y a las mamás a buscar trabajo y esto impactaba de manera negativa en los niños. Es algo que podemos reflexionar, ¿no? De cómo los factores macroestructurales hacen que, a pesar de que queramos pasar tiempo con nuestros hijos, no se pueda porque simplemente no hay las oportunidades en nuestro contexto para alimentarlos, para tener un sueldo digno y por ende tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Eso sí, puedo hablar de Latinoamérica, a mínimo México, que me ha tocado trabajar varios casos donde es como, ¿sabes qué? Pues me tengo que dar tantas horas trabajando y me encantaría pasar tiempo con mi hija o mi hijo, pero pues lo están educando mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá. Y a mí me encantaría, ¿no, Mario? Me dicen, Mario, me encantaría pasar tiempo con ellos, pero pues, ¿qué tengo que trabajar? Pues, tengo que traer dinero a la casa. Y ya sea porque el esposo o esposa murieron o porque simplemente vienen de contextos muy pobres, es es muy complicado como tener tiempo de calidad cuando no tenemos ni siquiera los medios para subsistir. El impacto fue mayor en ciertos grupos. Por ejemplo, en los hombres había más riesgo de depresión severa y peor relación con los padres. Se argumentaba que era como cuando mamá y papá se van, normalmente estos roles que les tocan a los niños o a los hombres de encargarse de la casa, de ser el hombre, de repente pueden tener un peor efecto. Porque en la infancia, la adolescencia, pues necesitamos de figuras, de figuras parentales para sentirnos comprendidos, para tener estabilidad y de repente no las tenemos, pues puede tener un efecto peor en este grupo. Por ejemplo, en las mujeres se vio como más depresión moderada y amistades más frágiles. En los adolescentes se vio más como este efecto, ¿no? Por ejemplo, casi no se veía el efecto ya en personas de 18 años para arriba, porque obviamente, pues si ya tienes 18 años, pues eres un adulto y tiendes a recurrir a tus propios medios, ¿no? Y de nuevo, los hijos de madres con bajo nivel educativo tenían en población más vulnerable. Y pues la referencia. Este estudio está padrísimo porque también intentaron aislar mucho esta variable, ¿no? Del tiempo que de separación de los papás con sus hijos.
y midieron varios variables para que no hubieran factores de confusión como el género, la edad, lugar de residencia, rural versus urbano, etnicidad, como condiciones al nacer, hasta el IMC, la etapa educativa, la escuela, la escolaridad de los padres, el estado civil de los padres, el tamaño de la familia. Y en sus análisis, pues, pudieron aislar todas estas variables y aún así el efecto salía, ¿no? El que un niño o niña de 4 años menor esté más de 3 meses separados de mamá y papá tenía un efecto negativo en su desarrollo. Curiosamente, si era menos de 3 meses, no había pedo, y de repente los autores señalan porque normalmente el promedio que se vio era de 7 8 meses, ¿no? Y entre mayor promedio de separación, pues, el efecto empezaba a crecer en depresión y problemas con las otras relaciones. Pero menos de 3 meses no, y los autores decían que era como este asunto de la inoculación del estrés, como de cualquier psicólogo te lo puede decir, como una cantidad moderada de estrés es bueno en tu vida, ¿no? O sea, en este caso, pues, de repente que mamá y papá se vayan unas semanas o unos meses, puede ser estresante para el niño, pero no es perjudicial. O sea, se puede adaptar, regresan, todo bien. Pero cuando el estrés es muy prolongado, empiezan como los patrones desadaptativos, ¿no? Y esto aplica para muchas cosas en la vida. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el artículo, los conocimientos. Denle like, suscríbanse, porque si no me voy a poner a llorar. Esa cosa ni sentimientos tiene.